Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. En esta ocasión analizaremos cómo se ha generado todo este linchamiento contra la Iglesia a la luz del mundo en los últimos años por ciertos detractores con intereses oscuros, quienes han querido detener la expansión de esta asociación religiosa mexicana ya mencionada, la cual se ha expandido en más de 60 países en el mundo. Sin embargo, han surgido neoinquisidores quienes han levantado una ola de calumnias en contra de la Iglesia, la luz del mundo. Cabe señalar que estos inquisidores están infringiendo las leyes que avalan la libertad de creencias a nivel mundial, pues recordemos que en el marco legal y constitucional de nuestro país, en el artículo 24 de nuestra Carta Magna expresa: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado, mientras que en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas asegura que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. Hace unos días sucedieron actos de violencia contra miembros y templos de la Iglesia La Luz del Mundo, ubicados en las ciudades de Houston, Texas y Nevada, en los Estados Unidos. Hechos de agresión contra esta asociación religiosa mexicana, violencia que ha sido propiciada por la desinformación de algunos medios de comunicación, los cuales han generado toda esta intolerancia religiosa, tanto en México y en los Estados Unidos. En esta ocasión haremos una revisión y una introspectiva de cómo y cuándo dio inicio todo este linchamiento contra la Iglesia, la luz del mundo. En el año de 1997 fue cuando inició toda esta intolerancia religiosa que se dio aquí en el país, y sobre todo con esta iglesia mexicana, y que por declaraciones de unos pseudo investigadores. ¿Por qué digo pseudo investigadores? Porque realmente no lo eran. Ellos se disfrazaron de investigadores y comenzaron con una campaña de desprestigio en contra de este dirigente y en contra de la Iglesia La Luz del Mundo. Es parte de la historia, y que el día de hoy vamos a visualizar cómo inició toda esta campaña de desprestigio. Fue precisamente aquel 27 de marzo de 1997, en una entrevista que Javier Alatorre le hizo al neoinquisidor Jorge Erdely, donde acusaban a la Iglesia La Luz del Mundo como algo destructivo. ¿Por qué? Porque ellos se agarraron de algo que ocurrió allá en California, llamada la Puerta del Cielo, donde se suicidaron 39 miembros en Rancho Santa Fe. De ahí esta persona agarró para empezar a atacar a la iglesia ya mencionada. De ahí comenzó toda esta campaña de desprestigio. Jorge Erdely, Hugo Elizalde y otras personas más empezaron a apabullar a la iglesia en los medios de comunicación. Toda esta historia es importante aclarar. Ese huracán que se vino de intolerancia religiosa en el año de 1997, surgió esta intolerancia en el país y empezaron los medios de comunicación a atacar a esta iglesia mexicana. Todas estas difamaciones se fueron agravando porque empezaron a hacerle bullying a los niños en las escuelas, a las mujeres de la iglesia les hacían también bullying en sus trabajos, a miembros de la iglesia en sus trabajos se burlaban de ellos, los criticaban. Eso es lo que causa la intolerancia religiosa, y aún en nuestro país en ese año comenzó una campaña de desprestigio a través de los medios de comunicación. Quiero también presentar un libro el cual un servidor junto con mi hermano realizamos referente a todo este movimiento que hubo de la intolerancia religiosa contra la iglesia ya mencionada, La Luz del Mundo. En este libro nosotros detallamos cómo se dio toda esta intolerancia religiosa en nuestro país. Este material, el libro titulado La Luz del Mundo ante el lado oscuro de los medios y los grupos anticulto, que el día de hoy vamos a presentar en audio, video, este libro para que quede a la historia, sea como un documental que quede como testimonio para las futuras generaciones.
crónica de un trato inquisitorial e intolerante. Antes de iniciar el relato cronológico, sería pertinente esclarecer por qué se considera el trato recibido como inquisitorial. La palabra inquisitorial se deriva del verbo inquirir, que significa tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas, lo cual no es dañino en sí. El perjuicio comienza cuando existe un prejuicio previo, cuando la sospecha es tan insistente que las preguntas no terminan hasta llegar a obtener la respuesta deseada o la confirmación de la sospecha, lo cual tiene sesgos muy negativos, como los vividos por muchas personas disidentes de una idea o de la religión durante los periodos históricos conocidos como del Santo Oficio de la Inquisición, para detectar herejes, brujos y enemigos de la Iglesia preponderante. La Inquisición en varios países mató a muchos hombres y mujeres simplemente por sospechas y acusaciones secretas ocasionadas por venganza o por envidia. La Inquisición también torturó y despojó de bienes a los acusados. Ya dilucidado el término, entremos en materia. A partir del 27 de marzo de 1997, la Iglesia La Luz del Mundo fue objeto de un ataque pertinaz y sistemático a través de diversos medios de comunicación, lo que hizo pensar en la existencia de un complot orquestado por sectores intolerantes cuyas caras visibles fueron dos pseudo-investigadores que decíanse académicos, quienes resultaron ser ministros de culto de una asociación religiosa denominada México Nuevo. Jorge Ederly, uno de los dos principales atacantes, quien se presentaba como investigador académico del fenómeno religioso y oculto ministro religioso, insidiosamente señaló que en México existía una secta que podría incurrir en suicidio masivo inducido, señalando para el caso a la Iglesia La Luz del Mundo. Ederly fue entrevistado en el noticiero llamado Hechos, de la cadena Televisión Azteca, aprovechando que se había dado una noticia acontecida en San Diego, California, Estados Unidos, acerca de un suicidio colectivo de un grupo religioso de pocos integrantes, quienes pensaron que una nave espacial pasaría detrás del cometa Hale-Bopp, y se los llevaría a su siguiente nivel evolutivo. La noticia de ese acontecimiento se dio el 26 de marzo de 1997. Al día siguiente Jorge Ederly acudió al noticiero Hechos para denunciar la posibilidad de que La Luz del Mundo hiciera lo mismo. Al otro día volvió a acudir Jorge Ederly a Televisión Azteca, esta vez a uno de los programas matutinos de esa cadena televisora, cuyo principal conductor era Pablo Latapí Ortega. En esta ocasión presentaron un video, con audio deficiente. Los entrevistadores iban con la consigna de obtener la respuesta deseada, de tal manera que presionaron hasta forzar la lealtad o obediencia al líder y así conseguir lo que llevaban en mente. Luego determinaron con carácter probabilístico el posible suicidio colectivo, sin nada de ciencia de por medio, pues una muestra probabilística requiere de ciertas características que no se cumplieron, pero que de todos modos utilizaron para atacar a la Iglesia por esa respuesta forzada. La actitud del mismo conductor de televisión Pablo Latapí fue característica de quienes están dispuestos a aceptar cualquier cosa en contra de personas a las que considera extrañas por no compartir la ideología religiosa, y sin reparos ni análisis científicos, aceptó la aseveración del pseudo-investigador Jorge Ederly, e insistió en el carácter probabilístico, ante la aclaración que quiso hacer un representante de la Iglesia en cuestión. Ese mismo día, en la tarde, Ederly insistió sobre su misma hipótesis con la prueba deficiente mañosamente obtenida, y a través de entrevista telefónica apareció en el noticiero Monitor de la Tarde, de Radio Red, para denunciar la misma probabilidad de suicidio colectivo en la Iglesia La Luz del Mundo. Los conductores de ese noticiero radiofónico eran Estela Libera y Martín Espinoza, quienes aceptaron también, sin chistar, con más mala fe que buena, los argumentos notoriamente cuestionables del pseudo-investigador, cuestionables por la metodología sin rigurosidad científica y por la marcada tendencia intolerante e inquisitorial. Solo Ramón Piezarru García, invitado en esa ocasión a una mesa de trabajo en dicho noticiero, detectó el carácter petulante, fanático, dogmático, portador de teas contra herejes, pastor de culto oculto y disfrazado de académico investigador Jorge Ederly. Este ministro religioso disfrazado de académico e investigador del fenómeno religioso, había descalificado en su intervención a diversas asociaciones religiosas, y había insistido acerca de la potencialidad suicida de la Iglesia La Luz del Mundo.
Con sus palabras y juicio arbitrario se había mostrado como poseedor de la verdad, y en contra de diversas prácticas de culto orientalistas, del New Age y pentecostalistas, aunque no pareció así a los titulares del noticiero, quienes lo defendieron enfáticamente del certero juicio de Piezarro García. Años después, con el caso de los niños desaparecidos de la Casa Hogar Casitas del Sur, administrados por religiosos seguidores de Jorge Ardeli, se descubrió la realidad de este pseudo-investigador que les tomó el pelo a muchos periodistas. 15 menores fueron sustraídos de la Casa Hogar Casitas del Sur, y de otros centros de asistencia como CAIFAC y La Casita. El caso salió a la luz en 2008 cuando se reportó la desaparición de Ilse Michelle Curiel Martínez, una niña de 10 años en ese entonces, quien llegó en 2005 a un albergue temporal de la PGJDF como presunta víctima de violencia intrafamiliar, y 2 años más tarde fue trasladada a Casitas del Sur, albergue administrado por la Asociación Civil Reintegración Social A.C., cuyo presidente era el líder de la organización religiosa la Iglesia Cristiana Restaurada. Desde entonces Jorge Ardeli anda prófugo. Volviendo al caso del ataque de este ministro disfrazado de investigador contra la Iglesia, La Luz del Mundo, la prensa escrita pronto se unió a la campaña de desprestigio, posiblemente en algunos casos, debido al sensacionalismo de la nota, y en otros por la carga ideológica de los reporteros que los inclina a denostar lo religioso diferente o ajeno, siendo que a esos mismos reporteros se les ve en otros momentos hablar maravillas del credo mayoritario, sin importarles lo cuestionable que pueden parecer también algunas conductas, como el desplazarse las personas de rodillas un tramo largo, causándose heridas y dolor, lo cual les parece fervoroso, pero cualquier cosa de otros religiosos les causa escándalo. Una de las primeras notas emuló completamente lo vertido por Jorge Ardeli en Radio Red, durante el noticiero Monitor de la tarde-noche. Supuestamente la entrevista del medio impreso también fue por teléfono, aunque después, quienes elaboramos este resumen, nos dimos cuenta que el grupo de ardelianos, conformado por Hugo Elizalde y César Mascareñas, entre otros, se manejaban utilizando paquetes informativos, popularmente conocidos como boletines, que entregaban en las oficinas de los jefes de información de todos los medios impresos, principalmente de la Ciudad de México. Esa primera nota fue de Fabián Muñoz, en el periódico Reforma, con el encabezado "Hay aquí una secta como la de Estados Unidos", con fecha del 29 de marzo de 1997, quien hizo también incisiva mención del hecho acaecido en San Diego, California, y con base en entrevista real o simulada al ministro religioso disfrazado Jorge Ardeli, cofundador con Hugo Elizalde y otros de la asociación religiosa o secta registrada como México Nuevo. Es muy común que las declaraciones de algún funcionario público reciban un trato de multiplicación por parte de los comunicadores, pero es muy raro que un reportaje o una entrevista especializada sean multiplicados, seguida o instantáneamente. Sin embargo, las declaraciones de Jorge Ardeli en Hechos y después en Hola México, de Televisión Azteca, recibieron ese trato excepcional. Se podrá argumentar que la nota surgida en el suburbio del Rancho Santa Fe, de San Diego, California, había sido de tal importancia que ameritaba una resonancia en nuestro país. Pero lo curioso es que en México frecuentemente se dan casos de fanatismo, incluso atentando contra terceros, por parte de diversas asociaciones religiosas o sus feligreses, incluyendo la corriente mayoritaria, y no se le da la resonancia que amerita en un país que busca el respeto a la pluralidad cultural y a los derechos humanos, incluido el de la información. Pero en el eco de la noticia de San Diego, California, en México se atacó, insidiosa, particular, especialmente, a la Iglesia, La Luz del Mundo. En dicho eco, se notaba otra particularidad: los medios se iban turnando. No fue de un solo golpe, sino de manera que del caso se hablara más tiempo, para mantener con mayor duración el tema en el ánimo del público. Primero era un medio el que aparentemente informaba, pasaban unos días y luego otro medio abordaba el tema, luego otro y así consecutivamente. Incluso el noticiero de Ricardo Rocha, Detrás de la Noticia, lo abordó hasta mayo del mismo 1997. En los subsecuentes ataques, se evidenció la intolerancia de algunos comunicadores, quienes abusando su relación laboral con los medios de comunicación para los que trabajaban, hicieron gala de una excesiva manipulación de la información para desorientar a la opinión pública con rumores, no comprobados, que siempre se han utilizado en los ataques contra la Iglesia colocada en entredicho.
Varios de esos comunicadores hicieron patente su pérdida de objetividad, su amarillismo informativo y el abuso, sumamente excesivo, de las cámaras y los micrófonos en detrimento y lesión del sector de población perteneciente a esta iglesia. No se dieron cuenta, sea por ignorancia, por amarillismo o cualquier interés de otro tipo, que estaban incurriendo en intolerancia, pues sus expresiones eran ominosas, por ofensivas y burlescas. Incluso se negaron a otorgar el derecho de réplica, aduciendo que solo la darían al acusado. Cuando se llegó a esa situación, y no a ningún representante, se obstaculizó en todo momento la presentación de defensa en las mismas condiciones. Tal fue el caso de Radio Educación y Radio 13, en la capital mexicana. Mientras tanto, Jorge Ardely, con su mismo camuflaje de investigador, continuó su labor. Así, el 2 de abril de 1997 de nueva cuenta se otorgó espacio a Jorge Ardely en el noticiero Monitor de la Tarde, conducido por Estela Libera y Martín Espinosa. Presentó otra vez la misma hipótesis del suicidio colectivo contra la Iglesia, la luz del mundo. Acusaciones basadas en supuestos y condiciones azarosas. En esta ocasión se encontraban presentes como comentaristas y analistas, los articulistas Sara Sefcovic y Rafael Loret de Mola. Ardely mereció las mismas consideraciones y descalificaciones que le había hecho Ramón Pizarro García, ahora por Sara Sefcovic, mientras Loret de Mola se encasillaba en la antigua opinión, muy generalizada en décadas anteriores, de que los nuevos movimientos religiosos son avanzada de penetración extranjera, esto para denostar y descalificar a las que llamó sectas. En esta ocasión Estela Libera hizo aflorar su idiosincrasia religiosa, y junto con Loret de Mola debatieron fuertemente con Sara Sefcovic, incluso en el intermedio de avisos comerciales, según después todos ellos lo comentaron públicamente al aire. Seguramente varios de quienes escucharon esa sesión radiofónica opinarían que Sara Sefcovic fue quien finalmente vertió los comentarios más ecuánimes. Al poco tiempo, Estela Libera dejaría las filas de Radio Red para engrosar el equipo de Ricardo Rocha, dejando a su paso muestras palpables de su intolerancia. El 4 de abril de 1997, en Hechos Matutino, dentro del espacio conducido por Pablo Latapí, se presentó la anunciada prueba que supuestamente validaría las declaraciones de Ardely. Durante la presentación del entre comillas testimonio videograbado para apoyar la tesis de Jorge Ardely, pues la primera vez el audio estuvo defectuoso, el conductor del programa, Pablo Latapí, se manifestó notoriamente partidario y defensor de la contundencia de la prueba, exhibiendo entonces su arbitrariedad, su inflexibilidad, su cuadratura y hasta irracionalidad, al aceptar sin cuestionamientos una prueba que adolecía de todos los requisitos académicos de una investigación formal, y la rigurosidad que cualquier metodología que se precie de ser científica exige, lo cual seguramente solo fue detectado por el público televidente experimentado en la investigación social, que realmente serían los muy pocos. El ministro de culto, disfrazado de investigador académico, intentó inducir en el televidente, con aprobación del comunicador, una conclusión estadística de 4 a 1 utilizando una aparente muestra que no cumplía los requerimientos de ser muestra, pues una muestra se elige intentando conformarla de las diferentes clases sociales, edades, culturales, género, y otras características personales de quienes integran la comunidad de esta iglesia, además de haber sido una muestra a la que se le indujo la respuesta de manera forzada, para que la supuesta investigación arrojara los resultados que se deseaban obtener. Esto científicamente es manipulación total de la prueba para validar o comprobar, obligadamente, una hipótesis, deseando convertirla en tesis a fuerza, y presuponer una conducta irreal e infundada como factible y verosímil. Esta situación invalidaba la prueba automáticamente, pero para el conductor resultó válida y así influyó además en el público. Veamos cómo estuvo. Y antes de contestarme esta pregunta, ¿verdad? Esta va a ser una pregunta más bien de dos, una pregunta de dos. ¿Okay? Y primeramente, supongamos que Dios le revela al hermano Samuel, que le revela al hermano Samuel que ha llegado el tiempo de que usted es una presencia del Señor. Entonces, y por supuesto, para lograr eso, usted tendría que cometer suicidio. ¿Se suicidaría usted si el hermano Samuel se lo pidiera, porque así fue como yo lo logró? Primeramente, sería lo más ilógico que pidiera. La primera respuesta fue, eso sería lo más ilógico que pidiera.
Supongamos, En primer lugar, yo sé que no sí, podría o sea, vamos a decirlo concreto, ¿no? Sí. Sería lógico que él pidiera eso, porque precisamente si vemos que incluso Satanás se negó a Cristo, le dijo, órate, ¿verdad? Porque ¿quién habrá buscado? Dice la misma escritura, dice, porque él mandaba a los ángeles para que pidieran los pies de un dedo. Era el texto que Satanás sacaba, Sí. ¿verdad? Pero el propósito de Satanás era precisamente hacer caer a Cristo, ¿verdad? Es una tentativa a Dios. Sí. Ahora, para nosotros la enseñanza nos dice, el suicidio es pecado. La segunda respuesta corrobora la primera y aporta testimonio bíblico y señala, para nosotros el suicidio es pecado. Está enseñado como pecado, puesto que está atentando en contra de las leyes de Dios. Sí, las leyes de Dios. Él responde tanto, sería el último que él pudiera hacer. Pero supongamos que ya llegó al último, supongamos, nomás es un supongamos. La pregunta es, normalmente, ¿obedecería usted o no? Suponiendo que así fuera, Sí, suponiendo que sí. yo lo haría. Usted lo haría, usted lo pediría. Sí. ¿Usted no? ¿Lo haría? En una suposición no sé. Supongamos, no decimos que lo va a lograr, mañana va a decir eso, no, supongamos, Claro. pero mi pregunta es, ¿usted haría, usted cometería suicidio a decir, hermanos, de seguridad? Sí, suponiendo ¿Sí, usted? Suponiendo que sí, si él me lo pidiera, yo sí lo haría. ¿Usted no? Para empezar, ¿verdad? Sí. Como dice Salvador, si me pida eso. Pero si nos enseña una cosa, como decir lo contrario, ¿verdad? Sí. Pero es una idea muy, como le diré, a cierto punto, ¿verdad? Como tú me puedes decirlo, social o muy ilógica más que todo. Yo sé. Porque los humanos, la verdad, no, yo nunca lo he pensado, o sea, ¿por qué? ¿Y para qué le contesto sí o no? La verdad no sé. No sabe. No sé. Le agradezco su honestidad. Los hermanos también fueron honestos, ¿verdad? El entrevistador insistió en la pregunta, forzando la lealtad al líder, y consiguió lo que deseaba. De los 4, solo uno se mantuvo firme en los postulados aprendidos en la iglesia. Los otros 3 cayeron en la trampa, quizá confiados en lo que dijeron primero, de que eso no sucedería jamás. Alertó sobre la posibilidad de que una iglesia mexicana pudiera llevar a algunos de sus miembros a cometer suicidio. Esto provocó que esta iglesia, la Iglesia de Luz del Mundo, reclamara, dijera que esto no es cierto. Sin embargo, el señor Erdely dice que sustenta su preocupación de que algunos de los integrantes de esta iglesia pudieran recurrir al suicidio con base en un documento. ¿En qué consiste este documento? Bien, pues es un video que tomó un investigador en una convención de la Iglesia de la Luz del Mundo, que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara en el 12 de agosto de 1995. Ahí un investigador platica con varios integrantes de esta iglesia. ¿Y por qué no lo vemos? Desafortunadamente el audio no es muy... Aquí está el video. El audio no es muy afortunado, no se alcanza a escuchar, pero si usted me permite yo le puedo ir diciendo qué es lo que pasa. Esta persona que está aquí es el investigador y estas personas que están aquí son los integrantes de la iglesia, precisamente la Luz del Mundo. Entonces él les pregunta. La pregunta literal es, supongamos que Dios le revela al hermano Samuel que ha llegado el tiempo de que usted esté en la presencia del Señor y que para lograr eso usted tendría que cometer suicidio. Le pregunta, ¿se suicidaría usted si Samuel se lo pidiera? Y entonces la respuesta de este señor es, sería lo más ilógico que me pediría, sería lo último que él pudiera pedir. Y vuelve a insistir el investigador, pero supongamos que ya llegó a lo último, ¿obedecería usted? Y entonces contesta, dice, suponiendo que así fuera, yo lo haría. Sí. Y después pregunta el investigador al resto de los integrantes, ¿y ustedes lo harían? Y cada uno de ellos contesta, sí, sí lo haría. Este es el video. Y es precisamente el momento que está diciendo que sí lo haría. Este es el video que ha causado la polémica. La actitud intolerante e inquisitorial, inequitativa y hasta grosera, sobresalió después, cuando el susodicho comunicador cedió la réplica al representante legal de la Iglesia, la Luz del Mundo, el licenciado José Oreste Sánchez, a quien intentó interrumpir y de hecho lo hizo para coartar su libertad de expresión e impedir que argumentara lo suficiente para desmentir y poner en tela de juicio la validez de la prueba pseudo-contundente que Jorge Erdely facilitó a la televisora. A su vez, la prueba fue obtenida por unos también sedicentes investigadores que, como Erdely, son ministros religiosos que acudieron desde California, Estados Unidos, hasta Guadalajara, México, para conseguir la anhelada muestra para atacar a la iglesia de origen mexicano. Uno de los cuales es el asiduo enemigo de la iglesia en cuestión, Luis Carlos Reyes, quien se jacta de haber logrado esta hazaña, sin avergonzarse, que con ella descalifica su rol de investigador y lo coloca como empedernido religioso intolerante e inquisitorial perseguidor. El caso de Pablo Latapí, de aceptar sin chistar, no fue el único.
Después sería la característica de los comunicadores, como los de Radio Educación, Radio 13, XEW Radio, Televisa, Radio Red, con excepción de Bernardo Barranco, entre otros, indicios de que aún no había sido desterrada la intolerancia religiosa en México, indicios de que el fanatismo accede fácilmente a los micrófonos y cámaras para entrar con voz e imagen a los hogares de miles y quizá millones de pobladores en México y el mundo. Las participaciones de varios comunicadores de los medios electrónicos en este episodio de ataques a la Iglesia, la luz del mundo, fueron claras muestras de fanatismo de la mayoría de ellos, los comunicadores, o al menos simple partidarismo. Hace pocos años, como Pablo Latapí, cambió residencia de Ciudad de México a Guadalajara, para encargarse de la conducción en programas locales de la misma televisora para la que ha trabajado, acudió a la colonia Hermosa Provincia para cubrir noticiosamente la Santa Convocación y se disculpó por su actitud en la etapa que hasta el momento hemos narrado y reconoció que la prueba hermeliana no era científica.